Nos dice Joana Tablada, nos refleja en un post de Facebook dos de las idioteces y del cinismo, vamos a decir, de Marco Rubio y de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, que refleja la visión del mundo del gobierno de Estados Unidos hoy. Uno en relación a Palestina y otro en relación a Cuba. En relación a Palestina nos dice el Departamento de Estado que no existe un Estado palestino, etcétera, etcétera, y no existe posibilidad alguna de que lo tengan. Y segundo, nos dice casi el mismo día que la narrativa falsa de un bloqueo hacia Cuba es una más de las varias mentiras de la dictadura fallida en la isla. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano y el mundo lo pueden ver con sus propios ojos. Bueno, no sé, si el mundo lo ve... ¿Qué ojo? ¿Pero de qué ojo está hablando? Si el mundo lo ve con sus propios ojos, no sé qué hace luego votando todos los gobiernos, 187, ahí está, condenando este bloqueo que no existe, ¿no? Bueno, es una cosa increíble. Nos dice Joana Tablada las dos publicaciones premiadas del día del secretario del Departamento de Estado son: Palestina no es un Estado y el bloqueo a Cuba no existe. Reflejo puro, ¿no? de lo que es la política exterior. Y de la propia contradicción de este individuo, cuando él mismo ha reconocido, sobre todo en la primera presidencia de Donald Trump, que él fue el que desarrolló, diseñó las 243 medidas adicionales al bloqueo contra Cuba, o sea, 243. Él fui yo. Bueno, él dice, hecha por mí. Sí, sí. Al revés. Fue él. Claro, según vaya moviéndose la corriente marina, vamos a decirlo así, él se va moviendo también. Él admite algo que es una realidad, porque además, en los primeros 10 días de septiembre, todas las administraciones de los Estados Unidos firman un documento que prolonga un año más esta política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. O sea, además, él mismo ha dicho que el bloqueo es algo que está en la ley, o sea, está configurado como ley, y por tanto, aunque el presidente puede hacer mucho, pero el Congreso es el que finalmente determina si continuar con esta política criminal o no. Pero bueno, sabemos que van a continuar y hay que seguir luchando contra ellos. Pero cuando uno ve tanta hipocresía que reviste una maldad enorme, una maldad, un acto de genocidio permanente contra el pueblo de Cuba, uno dice, esta gente, esta administración ya no tiene pudor en su misma narrativa, no tiene respeto a la opinión pública, ni de su propio país, ni a la opinión pública regional, ni a nivel global. Es decir, que está desatado, y en esta ocasión vemos cómo este secretario de Estado posiblemente pase a la historia como el más mediocre o el peor secretario de Estado que haya tenido Estados Unidos, pues se va contradiciendo, pero cada vez en esas contradicciones se va viendo la cara, realmente lo que es y lo que pretende. Pero lo que llama la atención, y llamamos la atención también de ustedes, amigas y amigos, es cómo de forma, como un tigre fuera de la jaula, ¿no?, impone su pensamiento y el accionar del imperio a países supuestamente independientes y soberanos. Es como decir, tú tienes que hacer esto, y si no haces esto te vamos a sancionar y te vamos a aplastar. Y te vamos a poner aranceles. Y después de aranceles. Sí, es una cosa, claro, toda esta situación está también motivada y generada porque Estados Unidos, aunque ahora es peligroso siempre por el poder que tiene, económico, político, militar, pero aquí la cuestión es que estamos en un ajedrez geopolítico muy fuerte
en el cual ellos están perdiendo piezas, están perdiendo influencia. China y Rusia son los objetivos de Estados Unidos. Más China que Rusia, pero ambos, esa alianza entre los dos es letal para la hegemonía de los Estados Unidos. Por eso el ataque a estos países. Venezuela es clave, Cuba es clave. Cuba por el ejemplo, no porque tenga recursos, sino por el enorme ejemplo de un país luchando más de 60 años contra una potencia imperialista como los Estados Unidos y que sigue en esa lucha porque tenemos derecho a trazar nuestro propio camino, independiente, soberano, como el legado que nos dejó los próceres de nuestra Cuba.